Quiero agradecerles a todos por venir, especialmente a los ponentes que nos dan su tiempo y sus ideas para compartir. También quiero agradecer especialmente a los que trabajaron y están trabajando para que el seminario salga bien. Quiero hacer una breve mención a Laura González, a Judith Fonseca, a Laura Chavarría, Leonel Cruz Soto, nuestro diseñador, Marta Espinosa, Juanita García, Reni Saavedra, Sinue Cuevas, especialmente a Adriana Robles y Ruth Paradise, que es el equipo de la jefatura, los estudiantes de maestría y doctorado que están apoyando. En fin, tenemos muchísima gente para que esto sea posible y cada vez uno descubre que hay más detalles que cuidar y por suerte siempre hay alguien que lo hace. Cuando empezamos a pensar en organizar este seminario junto a mis colegas María de Ibarrola, Alicia Civera y Alma Maldonado de la Comisión de Medios y Difusión del DIE, una de las cuestiones que nos pareció central debatir fue sobre el presente y el futuro de la institución escolar. Se escucha, quizás más que antes, que estamos en el fin, algunos dicen que por fin, de esa vieja institución llamada escuela, que el mundo que viene estará poblado de aprendices ubicuos, de saberes flotantes, de propuestas a medida del individuo y que llegan justo a tiempo, y no a destiempo y para las masas, como es la escuela. La conversación entre nosotras fue lo suficientemente animada como para convencernos de que valía la pena convertir el tema en una cuestión pública, convocar colegas, reunir ideas. El seminario entonces no nació de ninguna pretensión de sumarnos a la futurología o a las ciencias de la adivinación, del marketing o el counseling político. Nos interesa, al contrario, pensar qué se construye sobre la representación del futuro de la escuela, qué ideas y qué propuestas hay hoy, sobre qué diagnósticos se fundan, qué instituciones, sujetos, conocimientos se imaginan para la educación del mañana. ¿Tiene alguna chance la escuela en su forma actual? ¿Vale la pena defenderla? En esa búsqueda de preguntas, más que de respuestas en torno a la escuela, el ensayo que publicaron Jan Maggelain y Martin Simmons sobre la defensa de la escuela como cuestión pública nos pareció un buen eje aglutinador de algunos argumentos y perspectivas. Nos gustó su osadía en una época de pensamientos consensualistas, donde parece que siempre hay que ponerse de acuerdo y evacuar los conflictos y oposiciones. Su osadía, decía, me animo a decir su desvergüenza, para afirmar ideas fuertes, para tomar posición. Defender la escuela, aunque se los acuse de nostálgicos. Defender un tiempo de estudio, de descontextualización, de suspensión, de disciplina. Además de sonar como una buena provocación, valiosa en sí misma, también nos pareció interesante pensar esos argumentos de defensa de la escuela desde América Latina, con sociedades quizás más desiguales y más heterogéneas que las europeas, aunque eso es algo cada vez más discutible en una Europa muy desigual y también muy heterogénea, no solo por las migraciones postcoloniales. Sociedades, sí, quizás más inestables por este lado, también podría decirse que más vivas y más activas en ciertos reclamos de justicia, en fin, sociedades latinoamericanas donde la escuela pública toma otras inflexiones, se corporiza en otros sujetos, dialoga con otras tradiciones y problemas. De las ganas de conversar con esa osadía y de recolocar algunos planteos en otras geografías e historias, nace este seminario, con invitados que vienen de distintas disciplinas y tradiciones intelectuales. Por eso también esta estructura que proponemos de pocas conferencias y más paneles con tiempo para debatir, para que podamos poner la palabra a circular y escuchar y construir una conversación común, ojalá que políglota, en el sentido no solo de que se hablarán varias lenguas, sino también porque nos gustaría que fuera plural, abierta, con ganas de escucharse, profundizar las disidencias y tomarse en serio la perspectiva del otro. Cierro esta apertura con dos ideas. La primera, volviendo a la idea del futuro de la escuela, es retomar al Freud del porvenir de una ilusión, porque el futuro es sobre todo ilusión. Y la ilusión, dice él, no es verdadera o falsa, es una creencia que está empujada por la fuerza del deseo. No importa tanto su nexo con la realidad efectiva como su vínculo con el deseo. Queremos que esta discusión permita interrogarnos sobre nuestras ilusiones de futuro, a veces sobre nuestra falta de ilusiones sobre el futuro. Ojalá que también nos permita recuperar alguna ilusión en el presente. La segunda es que esa ilusión nos parece tanto más necesaria cuando, y perdonen que se me quiebre la voz, cuando se cierne ante nosotros una sombra ominosa por los sucesos recientes de Ayotzinapa. Como dijo ayer Manuel Gilantón en un simposio en la FES Iztacala,
están sucediendo cosas terribles en México. Queremos comenzar este seminario con un minuto de silencio por los 43 jóvenes, perdón, me siento, por los 43 jóvenes normalistas desaparecidos y sus compañeros asesinados en Guerrero, recordando sus vidas y no solo sus muertes, sumándonos al pedido de verdad y de justicia y también sosteniendo esas ilusiones que ellos tenían de verdad, de justicia, de una escuela mejor. Les pido entonces que empecemos con un minuto de silencio. Muchas gracias. Entonces, con ilusiones, también con estas sombras, declaramos inaugurado el Seminario Internacional El futuro de la escuela, debate sobre la educación pública. Bueno, pido disculpas de nuevo que me embarga la emoción, pero... entonces vamos a comenzar por la conferencia de Jan Maegelein. Jan Maegelein es el director del Laboratorio de Educación y Sociedad y del Grupo de Investigación Educación, Cultura y Sociedad en la Universidad Católica de Leuven, de Lovaina, en Bélgica. Estudió Ciencias de la Educación y Filosofía en esta misma universidad y también en la Universidad Goethe en Frankfurt, en Alemania. Y también es un fellow, no sé cómo se dice, un becario, de la Sociedad Alexander von Humboldt, que es una sociedad de investigación muy prestigiosa en Alemania. Su investigación puede ser situada en el dominio más amplio de la formación, de la teoría educativa, de la teoría crítica, de la filosofía social y de los estudios de la gubernamentalidad. Más concretamente, se preocupa por el rol público y social de la educación y la escolarización, el rol de la universidad, las cambiantes experiencias del tiempo y el espacio en la era de la red, el sentido educativo del cine, de la cámara, la arquitectura de las escuelas, la arquitectura de los ambientes de aprendizaje, una pedagogía de la atención, la noción de pedagogía, el rol pedagógico de los docentes y los trabajadores sociales. Como ven, muchos temas amplios y una gran preocupación por aspectos políticos y éticos de la pedagogía y de la escuela. Dirige gran parte de su atención hacia prácticas educativas experimentales y hacia nuevas formas de investigación documental y exploratoria. Entre algunos libros que han sido traducidos al castellano están Mensajes educativos en la tierra de nadie, creo que se llama. Está recientemente este libro que es el que nos inspiró un poco en torno a las ideas del seminario, Defensa de la Escuela, una cuestión pública, que también se presentará esta tarde en la UNAM a las 6:30. Y bueno, muchas otras cuestiones que lo caracterizan. Bueno, Jan. Good morning and pero bueno, entiendo que hay traducción. Espero que escuchen mi mensaje. Primero les quiero agradecer a todos ustedes por la invitación y también por la organización de esta oportunidad para que presentemos algunos de nuestros pensamientos. Estamos realmente muy honrados y muy complacidos de estar aquí y como notarán, siempre voy a hablar en nosotros, porque de hecho voy a hablar
del trabajo que Martin Simmons, mi colega y yo hemos hecho juntos. Y ha sido muy difícil decir mi trabajo. Realmente se trata de nuestro trabajo. Por eso es que hablaré en términos de nosotros. De hecho, bueno, las presentaciones de hoy y de mañana hay que verlas como una sola presentación dividida en dos partes. Yo voy a tratar algunos de los temas que tocamos en nuestro libro y Martin mañana tocará algunos otros temas también. Entonces vamos a hablar acerca de este pequeño libro que hemos escrito para defender a la escuela. Ahora ha sido traducido a español y a portugués. Y hay que decir que nos toma por sorpresa que este libro, que se escribió en holandés y más o menos con el contexto europeo, el contexto belga en mente, parece que toca temas que son reconocibles o que al menos pueden provocar reacciones en varios contextos diferentes, en contextos sociopolíticos institucionales muy diferentes como el de Brasil y el de México, por ejemplo. Entonces, quiero decir, de hecho, que no estamos tan conscientes del contexto muy particular de México, es decir, de políticas educativas, organizaciones institucionales, la historia en particular, y la historia de la colonización y la realidad cotidiana, los conflictos locales. Entonces, por lo tanto, ofreceremos esta presentación con mucha renuencia y trataremos de indicar y de pedir su atención también en torno al ámbito o el alcance tan limitado con el que presentaremos este tema. Permítanos presentar algo que desarrollamos en un lugar lejano, en Europa, y que venimos a presentarlo aquí para ustedes. Esperamos que pueda quedar claro cuál es el alcance de lo que pretendemos presentar aquí. Entonces, me parece que el hecho de que el libro esté traducido, esto quizás puede significar que toca ciertos temas que trascienden los contextos nacionales y continentales, y de hecho pensamos que puede relacionarse con el hecho de que nosotros tratamos de hacer un caso muy fuerte para el tema de la escuela, pero para la escuela como entidad pública. Utilizaremos este concepto comunista o comunista, común. Voy a tratar de explicar más adelante a qué me refiero con este término. En realidad, en este libro ofrecemos la defensa de la escuela. Puede ser un esfuerzo oportuno o no oportuno, y de primera mano puede sonar como un esfuerzo de defender algo que quizás está demasiado vinculado al nombre europeo y no tanto a la historia que ustedes han tenido con Europa. Sin embargo, esperamos que quede claro por qué pensamos que precisamente hoy vale la pena todavía defender a la escuela como una manera pública muy particular de tratar a las nuevas generaciones. La escuela a menudo representa progreso y un mejor futuro, pero también se le ha culpado desde sus inicios por lo que ha hecho. Durante una buena parte de la historia, esta culpa se relaciona con esfuerzos correccionales. La escuela ha sido algo que se ha tenido que mejorar y reformar constantemente. Existía tolerancia en la medida en que se apegara a los programas y se aplicaran ciertos ideales fijos y ideales políticos, religiosos y proyectos ya preparados, tales como la construcción de una nación o las misiones de una civilización. Es decir, se le toleraba a la escuela cuando era parte de este tipo de programas. Ahora, comenzando la segunda parte del siglo XX, sin embargo, la existencia misma de la escuela fue puesta en tela de juicio. Van a estar muy familiarizados la mayoría de ustedes con el nombre de Illich. Illich hizo declaraciones de influencia para decir que la escuela que las raíces del mal están en la educación escolástica y que la escuela es incluso criminal en su lógica institucional. Y hasta ahora se han hecho comparaciones entre las prisiones y las escuelas, y estas comparaciones también a veces parecen estar fundamentadas en observaciones y argumentos sólidos.
Ahora también está incrustada en la escuela la idea falsa de que uno necesita la escuela como una institución para verdaderamente aprender. Aprendemos mucho más y mejor fuera de la escuela. Ahora, en la era actual del aprendizaje digital, electrónico, parece que hay gente que anticipa la desaparición de la escuela con base en su redundancia, como una institución dolorosamente pasada de moda. Además de los cargos y acusaciones recurrentes que se presentan en contra del concepto de la escuela. Y aquí vamos a ver que estos cargos que se presentan en contra de la escuela, se dice que es alienadora, que es desmotivadora para los jóvenes, que está desconectada del mundo real, que es corrupta, que reproduce la desigualdad y que reproduce condiciones sociales desiguales, que es desmotivante, que existe un abuso de poder dentro de la escuela, que hay una falta de efectividad para generar empleos. Entonces vemos que además de estos cargos tenemos que tomar nota de los recientes desarrollos que dicen que la escuela que está sujeta a tiempo y espacio ya no se necesita en la era de ambientes de aprendizaje digitales. Esta revolución sobre todo la crean las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Esto se enfoca más en el aprendiz individual. El aprendizaje no puede adaptarse perfectamente para satisfacer las necesidades de cada estudiante, y esto pues se hace a través de un monitoreo constante, y el aprendizaje así puede convertirse en algo divertido. Se argumenta entonces que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte. Entonces, como a medida que las tecnologías de comunicación se vuelven obsoletas, la escuela y la educación clásica, la educación de aula, se vuelve algo redundante de acuerdo con estos críticos. Todo el concepto del programa de estudios y la clasificación a partir de la edad es una forma pasada de moda para distribuir el aprendizaje. La escuela entonces es una tecnología primitiva del pasado. Parece como si en la actualidad el aprendizaje, una vez más, fuera un evento natural, en donde lo único que importa es la distinción entre ricos y pobres, como ambientes de aprendizaje efectivos o inefectivos. Entonces parece que tenemos que adaptarnos muy bien a todos estos nuevos conceptos de la escuela. Lo que estamos tratando de hacer, o lo que tratamos de hacer en el libro, lo que estamos tratando de hacer hoy y mañana, es mostrarles por qué pensamos que todavía sigue siendo bueno, porque estos argumentos los podemos seguir ofreciendo para defender a la escuela. Ahora, como parte de esta defensa, tratamos de identificar lo que hace que una escuela sea una escuela. Y al hacer esto, queremos señalar por qué la escuela tiene valor en sí mismo y por qué vale la pena preservarla, o quizás aún mejor, reinventarla. Aplicamos un enfoque muy particular en la escuela y es importante clarificar un poco este enfoque. A este enfoque lo llamamos entendimiento morfológico de la escuela, y distinguimos este entendimiento de un entendimiento funcionalista, es decir, el entendimiento que trata de entender o de explicar a la escuela a partir de sus funciones sociológicas, o desde perspectivas sociológicas o económicas, en términos de funciones, de roles o de necesidades de la sociedad. Esta es una manera de entender a la escuela, es decir, entender a la escuela refiriéndonos a algo externo a la escuela, su función, su rol para la sociedad, por ejemplo. Este es un tipo. El otro tipo de entendimiento es un poco más un entendimiento filosófico o idealista, que es en términos de ideas o de significados de la educación. Por ejemplo, en Europa la manera clásica de hacer esto es referirse a la idea de Bildung.
Bildung, una idea general alemana para pensar en la escuela que comienza a partir de esta idea. Entonces tratamos de evitar estos dos tipos de enfoques. Y nosotros le llamamos a nuestro enfoque no sociológico o económico, no le llamamos filosófico, sino educativo, el cual pretende decir algo acerca de la forma de la escuela. En un momento ahondaré en esto. Ahora, lo que nosotros presentamos no es tanto una teoría muy elaborada, sino una serie de propuestas e invitaciones para pensar en la escuela de una manera particular y quizás de una manera más fructífera. Es decir, en términos de una cosa. La escuela es una cosa y quiero que recordemos esta idea, este concepto de cosa. Esto se refiere a formas de reunirse, a formas de asociación en donde algo de interés público se aborda. Es la etimología de thing, de cosa. No se refiere a un objeto. Cosa aquí se refiere a la forma como se reúnen las personas para discutir o debatir temas de interés común. Entonces nos gusta pensar en la escuela en términos de una cosa, de una asociación, una forma de reunión más allá de una función o de una institución. Nosotros no hablamos de la escuela como institución. Entonces, desde una perspectiva morfológica, la escuela no se entiende como una institución que obtiene su legitimidad a partir de la idea trascendental o el ideal. Tampoco la vemos como un tipo de organización multifuncional que obtiene su legitimidad a través del desempeño de las funciones, sino como una forma de reunión. Y es esta forma escolástica lo que hace esta forma, lo que esto crea. Y la arquitectura muy concreta, las tecnologías, las prácticas, las figuras, las experiencias, los actos que constituyen esta forma. Esto es lo que tratamos de aclarar, al menos señalando algunas de sus características principales. Entonces me parece que también es importante decir que nosotros no pretendemos imaginar a la escuela ideal o a la escuela como una idea, sino todo lo contrario. Lo que estamos tratando de hacer es describir a la escuela como una invención material muy concreta que incluye una forma muy particular de unir o reunir personas y cosas, reunir a la gente y al mundo. Entonces, vamos a hacer esto tratando de investigar lo que es típicamente escolástico. A lo mejor suena extraño en primer momento cuando hablamos de la escolástica. No es obvio que la escuela es obvio que la escuela es un lugar de aprendizaje. No es evidente tampoco que la escuela implica iniciarse en las prácticas de aprendizaje de una sociedad, que es algo que implica la socialización. La escuela no es simplemente la manera más económica, colectiva de organizar la iniciación y la socialización cuando la sociedad alcanza un cierto nivel de complejidad. Pensamos que esta es una manera común de ver a la escuela y lo que hace la escuela, pero si contrastamos esta visión, es muy importante recordar que la escuela es un invento muy específico, político, intelectual de los griegos. La escuela no existía en todas partes, no existió siempre, y las escuelas, de hecho, a veces hasta dejaron de existir en algunos lugares. Entonces, voy a referirme a este invento de la escuela por parte de los griegos. Estamos, conscientes de que al hablar de los griegos puede ser algo ambivalente, porque quizás estaremos refiriéndonos a la visión europea machista, que tenía un sistema una cultura muy imperialista, un poquito machista, que puede ser extraño en primera instancia, pero esto no debe evitar, como lo indica Foucault, no debe evitar que reconozcamos, y Foucault mismo ha dicho que toda la antigüedad fue un error, que fue un error. Pero eso no debe evitar que
recordemos o que reconozcamos los eventos radicales y revolucionarios de pensamiento que emergieron y los inventos tecnológicos relacionados con estos eventos. Incluso con si las posibilidades radicales de estos inventos no se han realizado plenamente. Pensamos que uno de los inventos más interesantes de los griegos fue la escuela. Uno probablemente podría decir que cada sociedad tiene sus propias formas de aprender y de tratar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de las generaciones futuras, pero los griegos inventaron una forma muy particular, tal y como inventaron una forma muy particular de lidiar con nuestra convivencia, a lo que normalmente le llamamos democracia. Y aunque puede parecer un poco extraño, incluso nos arriesgaríamos a hablar de la hipótesis de que quizás la invención de la escuela es la parte no enseñada de la teoría filosófica. De ahora en adelante, haré referencias a la antigüedad griega, pero esto no lo hago para hacer un recuento histórico. Más bien, espero que nos sirva a dar un recuento morfológico del pensamiento de la escuela. Antes de entrar directamente en esto, permítanme hacer 3 comentarios más. Entonces, primero que nada, a lo mejor esta es una declaración muy fuerte también, la escuela no se trata de aprender. Esto puede sonar extraño. Pareciera obvio pensar en la escuela como un lugar y un momento para aprender. Sin embargo, si hacemos una pausa y pensamos en esto durante un momento, rápidamente queda claro que equiparar a la escuela con un ambiente o un lugar de aprendizaje nos priva de la visión de la escolástica típica. Después de todo, el aprendizaje es algo que se experimenta o que experimentamos todos en todas partes, en todo momento. Y sabemos que muchas cosas se pueden aprender mucho mejor y mucho más rápido fuera de la escuela misma. Entonces, decir que la escuela es un lugar para aprender no dice nada acerca de lo que hace que la escuela sea una escuela. Esto no significa que uno no aprenda en la escuela, pero este aprendizaje escolástico es un tipo particular de aprendizaje y queremos recordar que el concepto de escuela proviene del vocablo griego skole. El vocablo griego skole, en muchos casos, este es el caso de escuela, escola, etcétera, que estas palabras provienen del vocablo griego skole, pero la palabra skole en griego no significa aprendizaje, no tiene nada que ver con aprendizaje, simplemente es la palabra para definir el tiempo libre, el tiempo que no es tiempo directamente productivo. Voy a retomar esta idea, este es mi primer comentario. El segundo comentario es que la escuela no es buena idea pensar en la escuela como la solución económica para la imposibilidad de organizarse o de financiar las relaciones entre alumnos, maestros, pupilos, mentores, etc. Esta es una idea muy común también. Más bien pensamos que la escuela comienza en una relación uno a uno, como el ideal de las relaciones educativas. Y en la actualidad las TICs nos proporcionan esta oportunidad para individualizar el aprendizaje y adaptarse individualmente a la enseñanza. Pero también pensamos nosotros que esto significa que se pierden algunas características constitutivas de la escuela. Entonces, no debemos pensar en la escuela como la solución económica para el hecho de que no podemos pagar enseñanza individual para cada uno de nosotros. La escuela no es una mala solución para esta idea. El tercer comentario. Lo que ocurre a menudo y sigue pasando es que la escolástica típica en general queda fuera de la escuela. Es decir, si defendemos la escuela, esto no significa que no reconozcamos que podemos ver el largo historial de la escuela, precisamente como una historia de esfuerzos continuamente renovados para
quitarle el carácter escolástico a la escuela, para desescolarizar la escuela. Es decir, la escuela nosotros la vemos en este contexto y normalmente lo vemos como una escuela parcialmente o completamente desescolarizada. Entonces queremos reservar este concepto de escuela para un invento en particular, y ahora trataremos de desarrollar lo que nosotros llamamos un tipo de piedra o de referencia, de marco de referencia. A lo mejor están pensando en esta piedra de referencia como la piedra patrón que se usa para ver si otra piedra realmente se trata de oro o no. Es decir, se usa una piedra de referencia para raspar a otra piedra para poder averiguar si efectivamente la otra piedra que estamos raspando es oro o no. Esta es la piedra de referencia, la piedra patrón. Es una piedra que nos ayuda a verificar la autenticidad de si otra piedra es oro o no. Queremos distinguir esto de lo que actualmente se llama, o supongo que esto también está dentro del mismo contexto, de lo que se llama un benchmark, un punto de referencia. Un benchmark, un punto de referencia, es una medición del desempeño. Esta piedra patrón es una medida de la veracidad para saber si esto verdaderamente es la escuela. Entonces queremos desarrollar algún tipo de piedra patrón que pueda utilizarse como una suerte de inspiración o punto de referencia en esfuerzos por reinventar a la escuela de la actualidad. Y es así que vamos a revisar algunos de los elementos sobre esta piedra de referencia, esta piedra angular. La escuela griega, uno podría decir que emergió como un área de los grupos aristocráticos de la Grecia antigua, y por supuesto desde el principio hubo esfuerzos para restablecer los privilegios y salvaguardar las jerarquías y la clasificación. Pero el acto principal que hace a la escuela es precisamente la suspensión del llamado orden natural o igual. La escuela, uno podría decir, es la materialización de la creencia de que los humanos no tienen un destino natural, de que no hay posición a partir de la cual o a partir de la naturaleza se pertenezca o que pertenezca de manera natural a los seres humanos. Es, por tanto, la naturalización del rechazo del destino natural, y por tanto uno puede decir que es también la afirmación de la homo educabile, de que el hombre puede ser educado, ya que no hay ningún destino dado, y por tanto hombres y mujeres pueden ser educados. La escuela materializó esta escuela mientras proporcionaba precisamente escole, es decir, tiempo libre, que significa tiempo no productivo, para aquellos que, de acuerdo con el orden arjaico, no tenían derecho a reclamarlo. Entonces uno podrá decir que a partir de la escuela, con el concepto convencional de escuela, es ofrecer este tiempo libre, que era un privilegio de algunas clases nada más, este privilegio a todos. Y este es el principio, el origen de la escuela. Y también es la razón por la que Bernard Stiegler puede decir o define la escuela como el escole para la gente. La escuela es literalmente este lugar de tiempo libre y significa la separación de dos usos del tiempo. Lo que establecía la escuela, buscaba, era establecer el tiempo y el espacio que en esencia estaba despegado y separado del tiempo y del espacio, tanto de la sociedad, por un lado, la polis, y de la familia, oligus, en el otro sentido. Así que la invención de la escuela era, de hecho, una emancipación. Proporcionaba un formato de tiempo que generaba libertad, era un formato, es decir, que era un arreglo específico que permitía que este tiempo fuese libre.
Con esta forma común de la existencia, nosotros, aquí me refiero a Jacques y a mí, vemos que la democratización del tiempo libre fue una gran contribución así. Por tanto, significa que la escuela se convierte en el sitio de la factibilidad de la igualdad simbólica. Es el rechazo material del destino natural. Es decir, ya que existe así, por tanto es un rechazo visible de esta idea del destino natural. También esto explica que la invención de la escuela fue al mismo tiempo el inicio de varios intentos de neutralizar a la escuela. De nuevo, hubo diferentes momentos para poder introducir de nuevo el orden natural. Por ejemplo, la idea de talento o la idea de capacidad o de desarrollo natural. Así que de nuevo, con el tiempo se ha tratado de introducir o se ha tratado de reclamar que existe cierto tipo de destino natural y para neutralizar o naturalizar este tiempo libre. Y Martin el día de mañana va a hablar sobre todos los tipos de intentos que se han hecho y que se siguen haciendo para poder domar y neutralizar a la escuela. Y vamos a hablar que en esta discusión que el principio de la democracia ha tomado en la escuela se ha tomado un gran tiempo para domar y domesticar a la democracia dentro de este concepto mismo de la escuela, y como la escuela se ha convertido en un escándalo mismo, ya que representaba un ataque a los privilegios, era un claro ataque a los privilegios sociales, y desde el principio lo ha sido así. Entonces, estas son algunas de las reacciones al hecho de que aquellos que viven en la escuela de alguna manera siempre trascendían el orden social, económico y político, y generaba una posición igualitaria que no tenía en este orden. Entonces la escuela siempre es una forma de disrupción, una forma de irrumpir con estos órdenes sociales, económicos y políticos establecidos. El formato escolástico de esta manera suspende de diferentes formas estos órdenes y suspende también la urgencia del momento. Y de eso voy a regresar un poco más adelante, y por tanto permite una explicación del mundo desde un lugar diferente. Por tanto, la escuela, y voy a hablar un poco sobre el tercer y cuarto punto. Y pueden ver que la escuela se inventó, de hecho, para poder desarrollar ciertas facultades para estudiar y para llevar a cabo ejercicios, pero en relación con las limitaciones del tiempo que tenemos, voy a hablar solamente de la separación de dos tipos de tiempo. Por esta razón, podemos decir que los niños en la escuela no son vistos como aprendices de un oficio. El tiempo en la escuela, los niños en la escuela no son los mismos que el niño que aprende un oficio. El tiempo en la escuela es el tiempo de conocimiento o la búsqueda del conocimiento o la capacidad de o ejercitar las capacidades y la conversación y la plática por el mero hecho. El tiempo de estudio, el tiempo para ejercitar, tiempo para pensar, y este es tiempo para mantenerse a uno mismo en buena forma, uno podría decirlo. En este sentido, el tiempo de la escuela se ve liberado del objetivo final establecido y por tanto del uso económico del tiempo, y es un tiempo distinto. Es un tiempo donde
el acto de apropiarse o de llevar a cabo un objetivo concreto y propósito y específico se ve retrasado o se ve suspendido, y este es el segundo significado de la palabra skole griega, el del tiempo libre, y es este retraso. Y este es un aspecto muy importante dentro del concepto de skole. Así que para el fin concreto, en este sentido, se trata de suspenderlo, de retrasarlo. Por tanto, el tiempo de la escuela siempre se ve como un tiempo de descanso, un tiempo de retraso, un tiempo de ser no operativo, tiempo en el que se puede uno descansar, en el que uno puede permanecer donde retrasamos un objetivo en particular o un fin. Eso significa que el ejercicio, el estudio y el pensamiento son prácticas en sí mismas que hace que todo se vea más lento, que todo tenga este efecto de ir a un paso más lento. Y lo que sucede en el tiempo de la escuela se ve separado entonces del tiempo o de la vida productiva. Y como lo había dicho, una característica muy particular de este tipo de tiempo es esta idea de la suspensión de las apropiaciones políticas, sociales, religiosas, económicas. Las fuerzas se mueven y para santo del futuro y se cambian los órdenes colectivos. La escuela le ofrece a los alumnos la oportunidad de dejar detrás su pasado y todos sus antecedentes y ser estudiantes como todos los demás. Así que cuando uno entra a la escuela, uno se vuelve un estudiante. Y el pasado y los antecedentes no desaparecen, por supuesto, pero al entrar a la escuela uno puede decir que de alguna manera se ven suspendidos, y es muy interesante recordar que la gente que entraba a la escuela se les llama pupilos, y les podemos llamar pupilos, de latín pupilus, y el vocablo latín pupilos, el primer significado es huérfano. Es el que no tiene familia. El pupilus es el que deja a su familia detrás y entra a la escuela, y al volverse un pupilo, entonces uno está dejando detrás todo tipo de pertenencia a la familia, a una familia concreta, evidentemente, el padre, la madre, y no solo eso, sino también en el sentido de familia como etnia o como nación. En cierto sentido, al entrar a la escuela era volverse un huérfano. O otro término que se utiliza para los que entran a la escuela es estudiante. El estudiante se define, viene del vocablo latino, studere, que significa dedicarse a uno mismo a algo. Así que lo que define a un estudiante es no lo que está detrás del estudiante, no sus antecedentes, sino lo que define al estudiante es aquello que atrae al estudiante. No es tanto con los antecedentes, lo atrás, el contexto familiar, etcétera, sino al entrar a la escuela significa que este tipo de cosas simplemente quedan suspendidas. Y existe una suspensión similar por parte del maestro, como todos saben probablemente. Sí, de alguna manera están relacionados y dedicados a la escuela de alguna forma. Se dice que la enseñanza es una profesión, que en realidad no es una profesión seria, no es una profesión real, porque un carpintero que está en la escuela, un carpintero que está carpintero en la escuela, en realidad no es un carpintero real, no está haciendo algo diferente. Hay una diferencia, es una suspensión. Es una diferencia el estar adentro de esta forma de escuela. Y queda claro que hoy en día la suspensión parece que ya no es parte de la educación, o por lo menos que hay una tendencia a conectar a los estudiantes con sus antecedentes, con su pasado, y transformar la enseñanza en una actividad productiva para que los
temas de estudios tengan un uso directo. Y es importante mencionar en este contexto que el suspender, y cuando digo que suspendemos los antecedentes, nuestros antecedentes sociales, culturales, y entonces digo que suspender no significa destruir, no significa ignorar, sino que suspender significa suspender de manera temporal el efecto de estos antecedentes. Eso es lo que significa aquí la suspensión. Así que la educación es una forma de suspensión y no está destruyendo ni negando absolutamente nada. No está destruyendo ni negando el pasado, ni destruyendo ni negando las instituciones, simplemente está desorientando a las instituciones, está interrumpiendo al pasado. Así que uno podría decir que todos estos elementos que están relacionados con las instituciones, por ejemplo, la necesidad de las obligaciones, los imperativos y demandas de la sociedad, la carga de la familia, la carga de la cultura, los proyectos en el futuro, todo eso que está ahí se ve de pronto movido hacia una condición de suspensión. Esta suspensión pudiera considerarse como un tipo de evento de desprivatización. Libera algo, hace que algo se vuelva público y en este sentido lo libera. Y en ese sentido no es un sentido negativo de la suspensión, sino en un sentido positivo, liberarlo hacia algo, no liberarlo de, sino liberarlo hacia. Cuando escribimos el libro nos referíamos a la noción que Janman introdujo en filosofía, que es el término de profanación, para poder describir este tipo de libertad. Gambans dice que el profano significa verse liberado. Y es verse liberado de un uso común de nuevo. La condición del tiempo profano, del tiempo de escuela, no es un lugar de vacío, sino una condición en la que las cosas, por ejemplo, las prácticas, la manera en cómo hacemos las cosas o el trabajo, se ven desconectados de su uso regular dentro de la familia, dentro de la sociedad, y por tanto se refiere a una condición en la que algo del mundo se ofrece para un uso común. Y déjenme darles un ejemplo muy concreto, de un contexto escolar muy concreto. Lo que creemos que demuestra este acto de profanación, lo que vemos aquí es un taller en una escuela donde se enseña cómo funciona el motor de un vehículo. ¿Cuál es la profanación? Normalmente el motor es parte de un vehículo y tiene que desarrollar cierta función para poder permitir utilizar el vehículo. Así que está ligado en algún sentido práctico y tiene funciones muy concretas y tiene que desempeñarse de alguna manera muy particular. Cuando uno compra un vehículo, bueno, entonces tiene que reparar en un taller, etcétera. Pero aquí el motor está sacado del vehículo, está fuera del vehículo y está puesto sobre la mesa. De alguna manera ha sido liberado de su contexto usual, de su carcasa, y se ofrece ahí para ser estudiado y para ser ejercitado como tal. Y en este sentido, el acto de profanar de su uso regular y colocarlo en la mesa, y podemos ver que esto es un elemento importante, por supuesto, en el garage. En un taller mecánico se puede sacar el motor del vehículo y se trabaja ahí, pero aquí estamos en una escuela y no tiene ningún contexto económico de ninguna forma, así que este es el acto de profanación al que se refiere en la escuela, y lo mismo podemos utilizarlo
para el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje se utiliza diferente, es un lenguaje diferente al que se utiliza para ir al mercado, hablar con otras personas. En la escuela sacamos el lenguaje dentro de sus contextos usuales y se expresa y se experimenta el lenguaje como en sí mismo, y se estudia el lenguaje como lenguaje, y este es el acto de profanación al que nos referimos, y al que en Hamlet se refiere. Entonces, consideramos que estas cosas comunes que la generación joven tiene en sus manos para poder experimentar por ellos mismos como una nueva generación, se ofrece esta oportunidad de experimentar por sí mismo, desde el principio tener la posibilidad de empezar enfrente de algo fuera de su uso común. Ahora, podemos pensar que las cosas no solamente en la escuela son profanas y ofrecidas, sino que también la escuela le ofrece a la nueva generación esté atento al mundo, esté atento a algo. Para el maestro, que esté atento al maestro, a la disciplina de la escuela, la arquitectura. Esta es una organización muy concreta, muy práctica. La escuela, uno puede decir, crea atención y hace gente atenta. De acuerdo con uno, ese es el punto más importante en relación con la esencia de la educación, porque fortalece la atención, hace gente atenta, y uno lo puede formular de una manera distinta. Uno puede decir que la escuela no solamente hace que las cosas se sepan o se conozcan, sino también hace que los alumnos tengan esta oportunidad, y también les da estas cosas y les da una autoridad en el sentido de la indicación pedagógica, que no es el hecho de que el maestro haga que el alumno haga lo que el maestro quiere, sino la autoridad educativa es que el maestro pueda hacer que el mundo hable, que pueda hacer que el mundo se vuelva interesante, que empiece a decirle algo al alumno. Así que las cosas no solamente son nombradas, sino que toman vida, que empiezan a hablar, y empieza a crear esta posibilidad para que los alumnos se vean interesados en el mundo. La escuela no solamente ofrece la oportunidad de aprender matemáticas, sino también de estar interesado en las matemáticas. Eso significa que la escuela es también un espacio de entre medios. Esta forma de suspensión, de profanación, de atención, es lo que hace que el tiempo de la escuela sea un tiempo público. Es un tiempo en el que las palabras no son parte del lenguaje compartido. Por lo menos no todavía son parte del lenguaje compartido, donde las cosas todavía no son una propiedad, donde no se tienen que utilizar con una guía familiarizada, y donde permite ciertos movimientos que no son todavía hábitos de una cultura, donde el pensamiento todavía no es un sistema de pensamiento. Y me gusta mucho utilizar la imagen que Hannah Arendt ofrece, y es que dice que la escuela la escuela ofrece una mesa. Es como poner las cosas sobre la mesa. Poner las cosas sobre la mesa, y no tenemos que pensarlo, es un acto muy concreto, lo que significa poner algo sobre la mesa. Significa que podemos transformar las cosas, ofrecernos las cosas, pero al colocarlas sobre la mesa, también quitamos las manos, las dejamos en la mesa, y de esta manera las ofrecemos, y se convierten en cosas comunes, se convierten en cosas a disposición. Y lo que se suspende aquí es su comunidad, por así decirle, y por tanto son ofrecidas sin su sentido común.
las cosas se ven desconectadas de sus usos secretos o normales de otras generalizaciones, pero todavía no son apropiadas por los estudiantes o pupilos como representantes de la nueva generación. En cierto sentido, uno puede decir que este objetivo es precisamente la forma material de este espacio entre el pasado y el futuro. Este espacio que está ahí, que permite esta posibilidad. Así que la escuela profana funciona como un lugar común donde nadie se comparte, sino que todo puede ser compartido. La escuela es pública no debido a su financiamiento, sino porque no es pública debido a la manera en cómo es financiada o cómo está regulada, sino la forma en la que hace que las cosas se vuelvan públicas. Y eso pues me lleva a los últimos 2 puntos a los que me quería referir. Uno puede decir que la escuela es la materialización de una decisión, de la decisión de una sociedad para poder ofrecer un tiempo y un espacio para poder estudiar, ejercitar y pensar, para precisamente darle a la nueva generación, a una generación de renovar la sociedad. Esto significa que la escuela es una decisión de una sociedad para ponerse a sí misma, para poner cierta distancia de sí misma, para poner las cosas en juego. Y por cierto, una de las palabras latinas para escuela es ludus, que significa también es la palabra para juego. Es hacer, poner juego, poner las cosas en la mesa, es también hacer que las cosas se coloquen para jugar. Es una manera de ofrecerse a sí mismo y ofrecerle a la nueva generación un futuro que tenga sentido innovativo, donde las cosas todavía no se saben, sino que las cosas van a pasar. La escuela es el lugar donde el mundo está revelado y donde se cree que los niños no son nuestros niños, sino que están adquiriendo una forma muy concreta, material. Nuestros niños no son nuestros niños, y esto significa precisamente que no son reducidos a los miembros de una familia, de una comunidad, de un estado o de una sociedad. Por tanto, no deben considerados como destinos impuestos que se les cargará sobre los hombros. De nuevo, esto nos lleva a la idea de huérfanos. Cuando se entra a una escuela, uno nos hace de alguna manera huérfanos. Esto significa también que la escuela abre un futuro y está ofreciendo, por tanto, un tiempo, este tiempo de lo posible, el tiempo de lo posible. Así que lo que está haciendo la escuela es convertir a la gente en pupilos, en estudiantes, y convierte algo del mundo, por ejemplo un motor o el idioma o lo que sea, en una materia de la escuela. Y ofrece y presenta al mundo una vez más, sin tratar de definir cómo debe continuar o cómo debe utilizarse, sino ofrecerlo sin destino alguno, sin fin alguno, liberarlo de tal manera que los estudiantes o los pupilos puedan empezar desde una manera fresca y nueva a ver el mundo. En este sentido, la escuela no solo trata de aprender un idioma, sino le da a la gente la posibilidad de interesarse y relacionarse con el idioma. Y estas cosas pueden de nuevo tener un significado nuevo y una nueva significación. Y Arendt dice, y cito, al colocar cosas sobre lo nuevo, lo que hace cada generación nueva, debido a que hay esperanza, y con esto se destruye todo. Si tratamos de controlar lo nuevo, que nosotros los viejos decimos cómo se debe ver, es decir, ofrecemos al mundo, pero hay que ofrecerlo de tal manera en la que no estemos definiendo cómo nosotros, la vieja generación, la hemos utilizado. Y en este sentido, todas las sociedades jerárquicas el conocimiento se ha mantenido secreto o protegido. En contraste, las habilidades en una escuela
les ofrece, por lo menos en principio, a todos la misma oportunidad. Y y no tiene que ver con un talento o privilegio en particular. Por supuesto, el conocimiento sigue siendo, no está disponible ni público para todos, eso es cierto. Por ejemplo, había diferentes exclusiones, incluso en la sociedad griega, ¿no? Porque no se podía ofrecer a mujeres o a esclavos. Pero en principio, en términos generales, es el hacer y rehacer y repensar la escuela. Perdón. Lo que estaba diciendo entonces es que la escuela es el hecho de hacer que el conocimiento y las habilidades sean públicas, y esto en principio, de hecho, hay muchas posibilidades para poder limitar este principio. Entonces, cuando una sociedad se pone a sí misma en cierta distancia, cuando se pone sobre la mesa, también significa que la escuela y el tener una escuela y hacer una escuela es un negocio riesgoso. Porque esto significa que uno decide que uno quiere poner las cosas sobre la mesa y que uno quiere ofrecerlas a la nueva generación y que no queremos definirlas y decir cómo son. Por tanto, es con frecuencia hay todo tipo de movimientos para poder evitar este acto de hacer o de liberar. Permítanme llegar a mi último punto, a la última parte antes de concluir. Esto está relacionado con lo que nosotros llamaríamos la experiencia de la escuela. Podríamos decir que precisamente lo que hace la forma de la escuela, los ejercicios y los estudios en la escuela son eventos abiertos. Son abiertos en el sentido de que la experiencia de la escuela, por lo tanto, no está en el primer lugar de experimentar el tener que hacer algo, porque tienes que hacer algo, sino que es precisamente la experiencia de poder hacer algo. Para nosotros esta es la principal experiencia que ofrece la escuela cuando funciona como escuela. A veces no, pero cuando funciona como escuela se ofrece la experiencia de poder hacer algo. Esto quiere decir que la escuela siempre implica una cierta libertad, pero esta libertad tiene algo de lo que podríamos llamar abandono. Precisamente porque ofrecemos cosas sin destino, es decir, cosas abiertas a nuevos destinos, cosas abiertas para un nuevo inicio, eso también implica una experiencia de abandono en un doble sentido. Y aquí me refiero a esta apertura y a esta doble experiencia del abandono, tomando un fragmento del libro de Marguerite Duras. Habla sobre los niños. Es acerca de un niño que no quiere ir a la escuela, porque allá él aprende lo que no sabe. Eso dice. No quiere ir a la escuela porque ahí aprende lo que él no sabe, lo cual por supuesto es lo contrario exactamente de lo que dice aquel esclavo, ¿no? El estar aprendiendo lo que no sabía, lo está reconociendo, pero bueno, ese es el diálogo que está ahí. Entonces la madre le dice al maestro de la escuela, ¿ya lo ve? Y sonríe, le dice, entonces tú te rehusas a aprender. No, señor, ese no es el punto. Me rehúso a ir a la escuela, señor. Hay una diferencia clara entre aprendizaje y escuela. ¿Por qué? Digamos que no tiene sentido
¿Qué es lo que no tiene sentido? Ir a la escuela. Es inútil. Los niños en la escuela son abandonados. Las madres llevan al niño a la escuela para abandonarlo. Y de esta manera ella queda liberada del niño durante el resto de su vida. Silencio. Pero a ver, Ernesto, ¿no tienes que ir a la escuela a aprender? Sí, es ahí nada más donde pude entenderlo todo. En casa me tuve que aprender y creer las letanías de mi tonta madre, pero fue en la escuela donde aprendí la verdad. Aprendí que Dios no existe. Y uno puede leer esto de diferentes maneras y por supuesto podemos hasta criticar a la escuela. Esto también de alguna manera se presenta, aquí se presenta la oportunidad para criticar a la escuela. La escuela nos aliena de la familia, que se critica el conocimiento adquirido en casa y quizás hay conocimiento que no es muy veraz, etc. Esto lo podemos leer de diferentes maneras, pero la manera como queremos leerlo aquí es que en realidad esto es lo que está haciendo la escuela. Es decir, la escuela está confirmando que no tenemos un destino, que estamos abandonados y precisamente por lo tanto que podemos ser educados y por lo tanto podemos precisamente ser educados y precisamente por lo tanto la escuela es una invención muy revolucionaria y siempre ha sido el objeto de todo tipo de odios hacia la escuela. Entonces, para nosotros el punto importante aquí es este asunto es decir, el hecho de que es la confirmación de la posibilidad de la formación, de la educación. Es decir, no existe un orden natural, no existe un destino natural. La ausencia de este destino no hace que la escuela sea imposible o que la educación sea imposible o sin significado. Todo lo contrario, hace que la escuela sea significativa. Ese es el lugar y el espacio para encontrar un destino, para formar nuestro destino. La escuela, entonces, no es simplemente un lugar y un espacio de paso, del pasado al futuro. O no es tan solo el tiempo de la iniciación desde la familia hacia la sociedad, es precisamente una brecha intermedia, es precisamente un evento abierto de preparación como tal. Preparación sin un propósito predeterminado. El estar preparado, por lo tanto, también se distingue de ser competente. Y de todo lo que se dice de la empleabilidad que está asociado con esto. Martin mañana va a ahondar en este tema de la empleabilidad, la competencia, la capacidad de obtener un empleo. Está entonces esta brecha implica prepararse. Y ahora quiero enfatizar que la escuela, de lo que estamos hablando, no es tanto de un ideal, sino de la forma de reunión que tiene que lograrse. Entonces, cuando decimos nosotros que la escuela es el lugar del tiempo libre, donde se revela el mundo, donde las nuevas generaciones obtienen la posibilidad de renovar a la sociedad, donde se ponen las cosas sobre la mesa, donde existe una suspensión temporal del orden social, histórico, político. Es importante decir que este tiempo se hace. Este es tiempo que se hace. Esto significa que existe
un arte y una tecnología para que ocurra la escuela. Ahora, la pedagogía y la didáctica de la escuela, podríamos decir, tiene que ver precisamente con el trazado de espacios, la disposición de la materia que hace que esta suspensión sea posible, que hace que los estudiantes presten atención, que les ofrece a ellos la posibilidad de comenzar de nuevo, para tener esta experiencia, de ser capaces de tener una potencialidad, de tener el potencial de algo que tienen enfrente, de algo que puede ser público. Las formas de escuela son formas de profanación, de atención. La pedagogía es el arte y la tecnología para darle forma a estas formas. Es interesante, Marten mañana hablará de esto, no me queda todavía más tiempo, ya no me queda más tiempo como para ahondar en estos temas ahora, pero es realmente importante enfatizar este elemento de las tecnologías y del arte y la arquitectura. Tecnologías significa, por ejemplo, las técnicas muy concretas para hacer o para ayudar o para tratar de ayudarles a prestar atención, las técnicas para disciplinar la mente y el cuerpo para que pongan atención, que sean parte de la vida escolar, parte de la arquitectura, como están ustedes sentados aquí en este auditorio. Esta es una forma de acomodar ciertos cuerpos para poder crear un cierto nivel posible de atención. Entonces la escuela está relacionada con todo tipo de tecnologías, con todo tipo de arquitecturas que hagan que la atención, la profanación y la suspensión sea posible. Y por supuesto, el maestro juega un papel fundamental en esto, en el sentido de que él es el que, más bien, es la manera en la que el maestro trata con el mundo, es importante para darle autoridad al mundo que se pone sobre la mesa. Y un par de cosas más. En un inicio yo decía que no debemos tratar de pensar en la escuela como algo que empieza desde una relación uno a uno, sino que en realidad debemos prestar atención al hecho de que la escuela se trata de reunir a diferentes personas en una sala, en un aula, en confrontación muchas veces con un maestro. Es decir, es una especie de evento público, no solo porque se ponen las cosas sobre la mesa, sino porque es una reunión pública, concreta, en un lugar específico. Y creo que es realmente interesante pensar en este tema, en el hecho de que es esencial que la escuela sea algo colectivo, una reunión, algo colectivo que se reúne en torno a algo en común, porque esto nos dice algo acerca de una estructura, o está estructurado de tal forma que tiene una consecuencia para el rol del profesor. Esto significa, en este sentido, al menos dos cosas. Significa que el maestro tiene que hablar en público. Entonces, tiene que dirigirse a todos a la vez. Yo aquí no me estoy dirigiendo a ustedes a nivel individual, me estoy dirigiendo a todos ustedes como público. Entonces el maestro, la maestra tienen que hablar en público. Y en segundo lugar, también me parece que es un elemento importante de esto, es que el maestro, la maestra, normalmente queda estructuralmente en una posición vulnerable. Por supuesto, por lo general es un adulto, alguien que tiene cierto poder, pero el pararse frente a un grupo como individuo estructuralmente se encuentra en una posición vulnerable. Entonces, si quisiera, no sería tan difícil que me sacaran de este auditorio. Esto lo podrían hacer muy fácilmente. Si estuviéramos en una relación uno a uno, la situación sería muy diferente. Entonces, no es menos importante el hecho de que esto se lleve a cabo en una disposición pública. Tengo algunos más comentarios, pero bueno, tengo que terminar aquí.
Quizás algunas de las cosas que he dicho todavía suenen un poco abstractas, puede ser. En nuestra discusión, nuestro debate más adelante ahondaremos en estos elementos y Martin también tratará de ser un poco más concreto en relación con estos esfuerzos por domar a la escuela. Entonces permítanme terminar diciendo que lo que tratamos de hacer no es tanto definir a la escuela real o a la escuela ideal, sino que tratamos de identificar características de lo que hace que una escuela sea una escuela, si funciona. Me parece que es importante decir que este es el enfoque limitado de lo que estamos tratando de hacer nosotros. Gracias. Thank you very much, Jan, for this magnificent presentation. You were given out a piece of paper. The proposal is that if you have questions, write them down and hand them back to us. So we have a short Q&A session. We have 15 minutes before a coffee break. We will continue having this debate for these 2 days. Remember, there are panels coming up that are devoted to some specific things like suspension, discipline, the public, equality, and so on. But we encourage you to put down your questions. I could probably start by asking Jan a question. I like, and I find it very stimulating, this idea of the school as a public space, giving yourself time, abandoning yourself, and working. Putting the public side of it on the table. I'm also thinking about, well, perhaps this is something that Martin will talk about tomorrow, but I'm thinking about how to preserve ourselves from the authoritarian temptation. You talked about teachers being in a vulnerable position. I think that's true. I also believe that lots of teachers, perhaps this is the reason why they place themselves in a more firm position. How can we think about that from a theoretical perspective? How can we keep that question about the policy of teaching? No sé si entendí muy bien la pregunta directamente porque lo mencioné un poco, pero fui muy breve al final. Pensamos que la escuela en realidad se hace. Esto quiere decir que hay arreglos físicos y prácticos, hay tecnologías que se usan y hay ciertas figuras que habitan este foro. Una de las figuras importantes, por supuesto, es el maestro. El maestro es quien contribuye también a crear esta suspensión, profanación y atención. Contribuye a que esto sea posible. Esto implica para nosotros que esta figura del maestro, en torno a esta figura del maestro podemos formular, ciertas solicitudes que están relacionadas con la figura del maestro en la manera como el maestro se relaciona con el mundo. Y en el texto, de hecho Martin lo retomará mañana, en el texto nosotros tratamos de indicar que un maestro que contribuye a que ocurra una escuela es un maestro que a lo mejor no es el primero que tiene que ser visto como un profesional, sino que tiene que ser visto como un amateur, en el sentido literal de la palabra. Amateur en el sentido de ser aquel que ama
el mundo. Es decir, la característica del ethos del maestro no es una relación distante, completamente distante con el mundo, sino que tiene que tener algún tipo de relación de amor hacia el mundo, una especie de doble amor, es decir, el amor por el mundo y el amor por la nueva generación. Ahora, quizás esto ya responde su pregunta, no lo sé. Este es un elemento nada más de cómo se hace la escuela. Y el hacer, entre comillas, no debe verse como una producción técnica. El hacer es algo que contribuye a la posibilidad para que este tiempo en la escuela realmente se lleve a cabo. Esto más bien es... dentro del rol del maestro, en hacer la escuela, no sé cómo sea aquí. Nuevamente, discúlpenme por esto, pero, por ejemplo, en el contexto europeo, en el contexto belga, existe un discurso muy, muy fuerte acerca de la profesionalización del maestro. Nosotros pensamos que no hay nada en contra del hecho de que el maestro desarrolle su conocimiento o sus habilidades. En ese sentido, existe sí la profesionalización de alguna manera, pero pensamos más bien que esta profesionalización ocurre o al mismo tiempo pone este elemento de amor que es mucho más difícil de medir a través de indicadores concretos, etcétera. Es decir, este es un elemento importante que a veces está en las sombras y a veces no lo tenemos a la vista. Ese es un típico ejemplo de un tipo de política. No sé, si un maestro, por ejemplo, me parece que el lenguaje del amor, el idioma del amor, lo introducimos. Es un idioma diferente, un lenguaje diferente al lenguaje tecnológico, podríamos decir. Quizás este sea un elemento importante. Es un ejemplo nada más. Well, we have a lot of questions and they deal with different matters. Aparece la cuestión de la suspensión, ¿no? Por un lado, en esta suspensión, confrontación, ¿qué papel juega el diálogo, la dialéctica? Se habló de la suspensión para el tiempo de estudio en la escuela. ¿Qué características debe tener esta suspensión? ¿Qué opina de la insistencia cada vez más fuerte de vincular la realidad de los pupilus con el hacer de la escuela? Después aparece una pregunta que es si podrías explicar más el rol del docente en el salón de clases como punto de reunión. Quizás en este gathering, en esta reunión, ¿qué lugar representa la escuela? Acá hay otro comentario, dice, poner sobre la mesa también representa una metáfora que habla de vulnerabilidad, de posibilidad de que muchos metan la mano en ella. ¿Cómo pensar la delimitación de verla como un espacio público libre para la invención social? Creo que ahí el eje está en la delimitación y lo libre, ¿no? Cómo se juega esa tensión. Y la última que voy a leer es, desde la perspectiva filosófica, ¿podemos hablar de evaluar la educación? ¿Qué elementos consideraría? Okay, just briefly, take up maybe the last one. The last one I think I have addressed by pointing to the difference between a benchmark. La piedra patrón. Lo que estamos tratando de desarrollar aquí es evaluar la calidad de la escuela, pero no estamos hablando de evaluar en cuanto a medir su desempeño, que esto está basado en la definición de resultados o la predefinición de resultados, pero la calidad tiene que ver precisamente, podemos evaluar la calidad si quieren, preguntándonos hasta qué grado esta escuela muy concreta en realidad está actuando u operando verdaderamente como una escuela, o hasta qué punto se le permite operar como una escuela. No hablé de esto, pero al final de este pequeño libro nosotros tratamos de indicar cómo esta piedra patrón puede utilizarse, por ejemplo,
para pensar en la manera en la que las nuevas tecnologías se introducen en una escuela. La manera como, por ejemplo, se permite o permiten que haya atención, formación de la atención, o bien pueden ser lo opuesto. Podemos usar estos elementos podemos pensar en estos elementos como un tipo de prueba patrón, como para realmente entrar en tecnologías muy concretas, y podemos preguntarnos si contribuyen para hacer la escuela, o no se trata de reinventar la escuela. Nosotros creo que todos nosotros estamos conscientes de las viejas tecnologías de la escuela, pero también, bueno, se están reinventando, inventando nuevas tecnologías para la escuela, pero las nuevas tecnologías escolares significa que deben ser tecnologías que deben ayudar a reunir al público, a un público que tiene que poner atención a lo que está puesto sobre la mesa, y que lo que esté puesto sobre la mesa de alguna manera o en algún sentido es algo que se profana. Es el momento, entonces, la tecnología nos ofrece las posibilidades o contribuye a estos elementos para, no sé, hacer estudio, ejercicios. Bueno, había una pregunta también de las cosas que se ponen sobre la mesa, ¿no? Quizás es interesante ver si puedo regresar a esta última cita. Es una cita de Gaston Bachelard, un filósofo francés de ciencias, y bueno, él dice una y otra vez: la tarea de la escuela es preparar a la sociedad. Y cuando uno usa una metáfora, se tiene uno que preparar para las batallas de la vida y de la sociedad. En pocas palabras, la escuela está hecha para la sociedad. Pero ¿no sería más claro en el corazón de las personas si invirtiéramos la propuesta y dijéramos que la sociedad está hecha para la escuela? La escuela es el objetivo, es el objetivo. Le debemos cuerpo y alma a la generación por venir. Lo que trata de hacer Bachelard es invertir esta relación, es decir, esta idea de si la escuela es para la sociedad o la sociedad es para la escuela. La escuela en sí tiene un valor, en el sentido de que podemos pensar en lo que está haciendo la sociedad para posibilitar la existencia de la escuela. Ahora, en relación con la pregunta, sí. Este acto de poner algo sobre la mesa, es decir, hacer que algo sea de dominio público, es en sí un asunto arriesgado. Y por esa razón, muchas acciones de la escuela, hacia la escuela, están o son precisamente maneras para tratar de evitar que la escuela actúe como una escuela o que opere como una escuela. De hecho, creo que a menudo ese es el caso. Y podríamos ver, por ejemplo, la institucionalización de la escuela como una manera para domar a la escuela. Hay muchas maneras. No quiero ahondar tanto, porque esto lo discutiremos mañana. ¿Qué otra pregunta? Yeah, there was a question or a comment from Diana Vidal. Escuela. Me gustaría operar con una distinción entre la escuela y la escolarización, entendida como escuela de masas. Al hacer eso, podríamos decir que alteramos el punto de vista de la filosofía para la historia y nos situamos en el origen de nuestra escuela, no en la Grecia antigua, sino en el surgimiento de la sociedad de la cultura oral. Si este razonamiento es verdadero, el desafío que enfrentamos es cómo mantener la escuela de masas en una sociedad imagética y de Internet. La escrita. ¿Cómo mantener la sociedad de masas y su relación con la escritura? No. A ver.
está involucrada con las ideas de la cultura escrita, o sea, el mensaje lineal y todas las cosas que están muy acercadas a esto. Y cómo lo trasladamos ahora, me parece que el desafío hoy es cómo lo trasladamos a una sociedad en que mezclamos la oralidad con la escritura y obviamente con una sociedad de las imágenes, de la fragmentalidad del tiempo y todas esas cosas. Entonces, me parece que el gran desafío que tenemos hoy es juntar esto. Me parece, no sé, la pregunta, si me parece. Let's say that so there was a part here which I totally skipped. Y esto está precisamente relacionado con la pregunta que usted hace. Uno, de hecho, probablemente no pueda disolver el hecho de la escuela, de la invención de la escritura alfabética y la lectura. Eso es cierto. Pero lo que usted pregunta me parece que es otro tema de otra presentación, porque es una pregunta muy, muy vasta y sí, hay que ir tras ello. Realmente hay que ir al análisis, el análisis muy concreto de los actos de escritura y lectura. Y entonces, si entramos en estos actos de escritura y lectura y la manera como estas tecnologías muy concretas en sí mismas son tecnologías del slowdown o del retraso, esto ofrece la posibilidad de un tipo de distancia. En este caso, por ejemplo, que si entramos en este análisis, creo que podremos mostrar que otra manera de pensar en la escuela sería decir, la escuela es este tipo de tecnologías que permiten que el mundo presente y tener presencia o que le presente de la manera en la que usted puede tener una cierta distancia con respecto al mundo. Y no es la distancia, no es una distancia que la vemos desde el exterior, sino que precisamente es una distancia que permite que ocurra esta experiencia de pensar a tomar lo que se nos ofrece. Es decir, no es algo que se ofrece de manera completamente abstracta, sino que es el mundo, una vez más, por segunda vez, es el mundo y las palabras, por segunda vez, de tal manera que las palabras nos ofrecen una distancia con respecto al idioma, pero también nos ofrecen una experiencia, es decir, podemos hacer algo con las palabras que podemos hablar, que podemos usar, y que si vamos ahí y entonces hay que analizar los gestos reales, la manera como se hacen las cosas, y después creo que podremos hacer lo que dice usted en su pregunta. ¿Qué podemos hacer con esto a partir de estas nuevas tecnologías y de todas estas cosas que están ocurriendo? Creo que es una muy buena pregunta, pero es muy vasta como para contestarla aquí. So what I propose is that we take a coffee break. We have... Y volver para el primer panel sobre la educación pública. Quiero agradecerle muchísimo nuevamente a Jan por su valiosa apertura de este seminario y bueno, y ojalá que sigamos así. Nos encontramos entonces en 25 minutos. Muchas gracias.